Señor, mi mami no puede caminar. Fue lo único que alcanzó a decir la niña. Y el papá soltero, un director general con más responsabilidades de las que podía cargar, terminó levantando a aquella mujer de un callejón inundado. La lluvia caía como si el cielo se hubiera partido en dos, desbordando calles viejas y convirtiendo cada adoquín en un espejo tembloroso. Los faroles apenas resistían el viento, parpadeando con una luz amarillenta que parecía rendirse en cualquier momento. Un olor metálico a concreto mojado se mezclaba con el retumbar de los truenos que golpeaban la ciudad. Dentro de una camioneta negra, Marcos Herrera mantenía firme el volante. A sus 34 años, tenía el porte impecable de un director de empresa, traje hecho a la medida, postura recta, voz de mando. Pero sus ojos cargaban un cansancio distinto, uno que no venía del trabajo. Era viudo desde hacía 3 años, y noches como esa, llenas de tormenta y recuerdos, siempre le apretaban el pecho sin pedir permiso. En el asiento trasero, Liam, su hijo de 6 años, abrazaba un dinosaurio verde de peluche. Traía el cabello húmedo de haber jugado bajo la lluvia, y luchaba por mantener los ojos abiertos. El golpeteo suave de las gotas contra los cristales lo adormecía poco a poco. Marcos lo observó en el retrovisor y subió un poco más la calefacción. Era un pequeño gesto, pero uno de los pocos que todavía podía ofrecer en noches que parecían tragarse cualquier consuelo. Al frenar para esperar el semáforo, junto a una tiendita vieja, él por fin soltó un suspiro. El letrero neón parpadeaba en rojo, reflejándose sobre el pavimento encharcado. Y entonces algo golpeó la ventana. Una vez. Luego otra. Rápida. Desesperada. Marcos se enderezó, forzando la vista entre la cortina de lluvia. Una figura pequeña se movía entre las sombras. Bajó la ventanilla a la mitad, de inmediato recibiendo una ráfaga helada. Era una niña. Empapada, temblando, la ropa pegada a la piel. Tenía los ojos enrojecidos, enormes, llenos de miedo. Cariño, dijo Marcos, sorprendido. ¿Estás bien? ¿Dónde está tu familia? Ella negó con la cabeza, tan rápido que el agua salpicó a los lados. Señor, mi mami no puede caminar. Mi mami se cayó. Por favor, ayúdela. Las palabras le atravesaron el pecho como un latigazo. Marcos abrió la puerta sin pensarlo, se inclinó para tomar a la niña entre sus brazos. Vamos, te llevo adentro de la camioneta. Pero ella lo detuvo, aferrándose a su muñeca con fuerza inesperada. No. Por acá. Sollozó. Mi mami está aquí. Y echó a correr hacia el callejón detrás de la tienda. Marcos solo alcanzó a mirar a Liam, que había pegado la cara al cristal, asustado. Le hizo una seña tranquila. Quédate. No tardo. Y corrió tras la pequeña. El viento azotaba como látigo mientras avanzaban entre sombras húmedas. La única luz provenía de un foco moribundo sobre una puerta oxidada. La niña señaló al fondo. Un relámpago iluminó todo. Y Marcos la vio. Una mujer estaba desplomada contra la pared, la lluvia escurriendo por su cuerpo inmóvil. Cabello rubio, largo, enmarañado y empapado. Rostro pálido. Labios entreabiertos. Un brazo colgando sin fuerza. El otro intentaba inútilmente mantenerla erguida. Mami. La niña se arrodilló junto a ella, tomada de su mano. Marcos se inclinó. Le apartó el cabello del rostro. Y se congeló. La conocía. Ariana Beltrán. Horas antes, ella se había plantado frente a él en una conferencia de prensa, mirándolo directo, cuestionando sus políticas laborales con una valentía que pocos se atrevían a mostrar. Audaz, firme, sin ceder un milímetro. Ahora estaba ahí. Inconsciente en un callejón helado, hecha pedazos por el cansancio. Todo lo que él creía saber de ella se desplomó en un solo segundo. Sin pensarlo, la levantó con cuidado, sintiendo lo poco que pesaba, lo frágil que era debajo de toda aquella determinación pública. La subió a la camioneta mientras la niña, ella, se sentaba a su lado sin soltarle la mano.
Marcos encendió el calefactor al máximo. Cubrió a Ariana con una manta térmica. Le tomó el pulso. Débil. Demasiado débil. Ella lo miraba con grandes ojos brillosos. ¿Mi mami se va a morir?, susurró, ahogada en llanto. No, dijo Marcos, aunque el corazón le vibraba de miedo. Vamos a ayudarla, ¿sí? Prometo que vamos a ayudarla. Pero la niña bajó la mirada. Mami no comió hoy, dijo entre sollozos. No comió nada. Trabaja en la oficina todo el día. Y en la noche en el restaurante. Dice que tenemos que pagar la renta. Hoy estaba muy cansada. Muy cansada. Marcos sintió el golpe como un ladrillo en el pecho. No era una caída. No era mala suerte. No era simple lluvia. Era agotamiento. Real. Mortal. El tipo de agotamiento que nadie ve hasta que el cuerpo se derrumba. Mientras la tormenta golpeaba el parabrisas, Marcos entendió algo que no había querido ver antes. Las personas como Ariana no se desploman por debilidad. Se desploman porque cargan demasiado, durante demasiado tiempo. Y él estaba dejando de ver la vida de la gente detrás de sus decisiones. Hasta ahora. Y entonces, como un golpe seco que le atravesó la memoria, regresó la voz firme y apasionada que Ariana había usado esa misma mañana en la conferencia de prensa. Su empresa retrasa los pagos a trabajadores temporales, madres solteras, familias que no pueden esperar ni un día más. En ese momento, a Marcos solo le había provocado molestia. Se sintió atacado, cuestionado, expuesto. Lo atribuyó a alguien queriendo llamar la atención. Pero ahora entendía algo que antes no quiso ver. Ariana no hablaba desde la teoría. Estaba hablando desde su propia vida. Desde el cansancio. Desde la supervivencia. Ella, la pequeña, se acurrucó junto a su mamá, colocando su diminuta mano sobre la de Ariana. Marcos la observó, y su expresión cambió por completo. La sorpresa se deshizo en algo más profundo, algo que no aparecía en los titulares. Respeto. Compasión. Un reconocimiento silencioso de una fuerza que él jamás había imaginado. En ese instante, unas luces blancas doblaron la esquina. El sonido de una sirena abrió el aire como un cuchillo. Marcos corrió bajo la lluvia y agitó los brazos para detener la ambulancia. 2 paramédicos bajaron con una camilla. Entre los 3 levantaron a Ariana con cuidado. Ella no soltó la mano de su hija hasta que uno de los EMTs se inclinó suavemente para guiar a la niña hacia la camioneta de Marcos. Mientras seguían a la ambulancia, con las luces rojas reflejándose en los charcos, Marcos sentía que el corazón le golpeaba con cada bache del camino. 20 minutos después llegaron a urgencias. Allí, Marcos se quedó con ella, sentado en una silla dura de plástico, mientras los médicos estabilizaban a Ariana. La niña no decía nada, solo respiraba entre sollozos silenciosos, abrazando el juguete que Liam le había prestado. Cuando por fin la pasaron a una habitación más tranquila, ya consciente aunque muy débil, Marcos entró con ella en brazos. Ariana entreabrió los ojos, todavía desubicada, hasta que lo reconoció. Tú, susurró, con la voz áspera. El director. Marcos asintió y dejó a ella a su lado. Ariana frunció el ceño, confundida. Esto, no tiene sentido. Una enfermera entró con una carpeta de cobros y lo miró a él. Señor, necesitamos el pago inicial de la atención. Ariana intentó incorporarse. Espera. Yo puedo pagar. Tengo seguro. Solo, dame un minuto. Pero Marcos ya había sacado su tarjeta. No, dijo ella, extendiendo una mano temblorosa. Por favor, no necesito ayuda. Él se giró despacio, sin dureza en la mirada, solo una calma sólida. Esta noche, respondió, ayudarte es lo único que importa. La enfermera se detuvo un instante, conmovida, antes de salir con el pago. Ariana lo miró como si intentara descifrarlo. Ella no estaba derrotada. No estaba rota. Estaba cansada. Pero todavía luchando.
No me conoces, murmuró. Marcos bajó la mirada hacia ella, que ya se había quedado dormida abrazando el brazo de su mamá. Sé que eres alguien que trabaja hasta caer, dijo con voz baja. Y aún así te preocupa más tu hija que tú misma. Alguien así, ya dice mucho. Y fue ahí, en ese silencio tibio, cuando la tormenta afuera finalmente comenzó a apagarse. Un leve pitido rebotaba en el cuarto mientras el olor a desinfectante flotaba en el aire. Ariana volvió en sí lentamente, con los párpados pesados. Su cuerpo dolía, pero lo primero que hizo fue intentar sentarse. Mami, sollozó ella, lanzándose a abrazarla. Ariana la rodeó con los brazos, temblorosos pero firmes. Estoy bien, mi amor, estoy bien, ya pasó. Le acomodó los rizos con manos temblorosas, tratando de borrar el miedo de la niña. Y al alzar la vista, lo vio. Marcos estaba de pie en la esquina, con una sudadera gris y un abrigo oscuro. A su lado, Liam sostenía su dinosaurio verde. Marcos tenía la expresión de alguien que trata de no acercarse demasiado, por respeto a una herida que no es suya. La imagen del callejón volvió como un golpe de frío. Y también el recuerdo de ella enfrentándolo horas antes, firme, desafiante, sin saber que esa misma noche él cargaría su cuerpo bajo la lluvia. Gracias, dijo Ariana. De nada, respondió Marcos. El silencio se acomodó entre ellos hasta que Liam tiró del abrigo de su papá. Marcos sonrió apenas y sacó de su bolsillo un carrito rojo. Liam quería que ella lo tuviera, explicó mientras se acercaba. Para cuando se sienta mejor. Los ojos de ella brillaron. Gracias, susurró. Tiene rayitos, mira, mami. Ariana respiró hondo, tocada por el gesto. Fue muy amable de ustedes. Fue idea de él, dijo Marcos, señalando al niño. Nosotros, ya nos vamos a dejar descansar. Pero justo entonces entró una enfermera, sosteniendo una cobija seca. Perdón la interrupción, pero la niña sigue mojada y con frío. ¿Tiene ropa seca? Ariana bajó la mirada, avergonzada. No traje nada extra. Antes de que pudiera decir más, Marcos ya se estaba quitando su abrigo. Se arrodilló frente a ella y la envolvió con cuidado. El abrigo la cubrió por completo. ¿Mejor así?, preguntó. Ella sonrió, acurrucándose en la tela. Huele a chimenea. Ariana lo observó. Y por primera vez desde que lo conocía, no lo vio como al director de una empresa. Lo vio como un hombre que sabía lo que era perder algo. Y lo que era hacer todo por proteger lo que quedaba. Mark soltó una risa suave. Es la loción, dijo. Cerca suficiente. Ariana lo miró como si viera a un desconocido. El mismo hombre que esa mañana había permanecido imperturbable en una sala de juntas, ahora se arrodillaba con delicadeza frente a su hija, envolviéndola en un abrigo carísimo como si fuera lo más natural del mundo. Sus gestos no eran grandiosos, pero sí profundamente considerados. ¿Por qué estás haciendo todo esto?, preguntó ella en voz baja. Él se puso de pie. Porque alguien necesitaba ayuda. Ya pagaste la emergencia, yo te voy a devolver ese dinero. Mark la miró, con calma, sin dureza pero con firmeza. Salvar a alguien no es una transacción, Ariana. Ella sintió como el aire se le atoraba en la garganta. Antes de responder, la enfermera regresó con una tableta. Señor Ale, perdón la molestia, pero... El sistema de medios captó un clip hace un rato. Lo revisamos antes de archivarlo y alguien lo notó. Giró la pantalla hacia él. Se veía un video en silencio, Mark arrodillándose, cubriendo a ella con su abrigo empapado, Ariana pálida, vulnerable, la niña abrazando la tela todavía temblando. La enfermera sonrió. Alguien ya lo subió a nuestra página interna, y pues, ya está circulando en redes. Mark frunció el ceño. Por favor, manténganlo privado. Pero Ariana ya imaginaba los titulares. Nadie escuchó su denuncia como empleada precarizada hasta que un hombre rico apareció en la historia. Mark parecía adivinarlo también. Si esto causa algún problema, dijo, yo me encargo.
Ariana lo observó de otra forma. No como al CEO, no como al hombre que desafió en público, sino como alguien que simplemente no se dio la vuelta cuando más importaba. Y por primera vez, se preguntó quién cargaba el peso más grande, ella o él. Una semana después de que Ariana fuera dada de alta, Mark se encontró parado en un pasillo estrecho de una tienda de descuento cerca de un complejo de departamentos desgastado. Liam tiraba de su mano, emocionado por ver los juguetes, pero la mirada de Mark se deslizó al fondo del pasillo de productos para bebés. Allí estaba Ariana. Frente a un estante de fórmulas infantiles. Llevaba la camisa arrugada de oficina, su cabello rubio recogido de manera improvisada, como si hubiera salido corriendo. En una mano sostenía un pequeño frasco de leche en polvo. Con la otra, revisaba su cartera gastada, contando monedas con una concentración dolorosa. Solo podemos comprar uno, ella, susurró. Nada más uno. Ella, abrazando una muñequita deshilada, no protestó. Solo asintió, siempre obediente, siempre silenciosa. Mark se quedó donde estaba, con Liam tomado de la mano. Sintió un nudo cerrarse en su pecho. Ariana aún no lo veía. Su mundo entero era ese puñado de monedas, intentando alargar algo que ya no alcanzaba. Cuando por fin levantó la mirada y lo vio, sus ojos se llenaron de sobresalto. Cerró la cartera rápido, como escondiendo una herida. Sonrió con nerviosismo. Solo, me estaba tardando en decidir, dijo intentando sonar casual. Mark no respondió. No quería avergonzarla. Solo dio un leve asentimiento y saludó a ella con una sonrisa cálida. Y fue en ese instante cuando realmente la entendió. No desde un despacho, no desde un informe corporativo, sino desde su vida diaria, desde sus batallas silenciosas. Unos días después, Mark llevó a Liam a un diner sencillo cerca de la escuela. Había olor a queso derretido, a café viejo, a platos de desayuno. Liam señaló emocionado. Papá. Es la mamá de ella. Ariana salía de la cocina cargando una charola con refrescos. Usaba una camiseta negra con el logo del local y un mandil descolorido. Su coleta estaba mal hecha, y aún así mantenía la frente en alto. Se congeló al verlo, pero enseguida recuperó una sonrisa profesional. Hola, Mark, saludó con cautela. Tomó la orden mientras su mano temblaba alrededor de la libreta. En una mesa del fondo, ella coloreaba con crayones rotos sobre una servilleta. Liam sacó una de sus calcomanías favoritas y caminó hasta ella. Para ti, dijo alegre. Ella brilló de felicidad. Gracias. Mark observó en silencio. Ariana atendía mesas sin descanso, revisando a ella cada minuto, como una madre acostumbrada a dividirse en dos para sobrevivir. Y algo en él se movió. Algo que no sabía nombrar. Otra tarde, Mark llevó a Liam al parque. La pintura de los juegos estaba descascarada, pero las risas seguían llenando el aire. Ella vio a Liam primero. Corrió hacia él, brazos abiertos. Liam. Ariana llegó detrás, agitada pero sonriendo. Los niños se sentaron bajo un árbol, compartiendo galletas y pequeños tesoros de sus bolsillos. Ella le dio a Liam un brochecito con forma de estrella. Liam se lo guardó como si fuera un tesoro real. A unos pasos, Mark y Ariana observaban en silencio. Y por un momento, todo parecía sencillo. Natural. Como si fueran cuatro personas que siempre habían caminado juntas. Pero la calma duró poco. Ariana acababa de comprarle a ella una galleta en un puestecito. La niña corrió a enseñársela a Liam, orgullosa, sonriendo. Y de pronto. Ella se quedó inmóvil. Su sonrisa cayó. Soltó la galleta. Y llevó ambas manos a su garganta. Su rostro se tornó rojo, luego morado. Estaba ahogándose. Y el mundo se detuvo. El pánico cruzó el rostro de Ariana como un relámpago. Ella, mi amor, respira. Por favor, su voz se quebró. Otros padres quedaron paralizados. Nadie reaccionó. Mark dejó caer su café y corrió. Ariana,
déjame ayudar, dijo con firmeza. Se colocó detrás de ella, acomodando las manos con precisión. Una compresión. Otra. Y otra. Un pedazo de galleta salió disparado de su boca. Ella jadeó, tosió fuerte, y después rompió en un llanto desesperado. Se lanzó contra Ariana, que cayó de rodillas abrazándola, temblando en shock. Las lágrimas rodaban sin control por su rostro. Con el corazón acelerado, Ariana levantó la vista. Y entonces lo vio. Los ojos de Mark. Y algo dentro de ella cambió. No había miedo. No había la dureza del pasado. No había rencor. Solo gratitud pura. Profunda. Dolorosa. Verdadera. Por primera vez, lo veía no como el hombre al que una vez desafió ante las cámaras, ni como el CEO intocable, sino como el hombre que acababa de salvar lo más precioso de su vida. Mark quedó inmóvil al ver la emoción en su mirada. Y en ese instante, algo se acomodó en su interior. Algo que llevaba años roto. Por un momento fugaz, sintió que quizá, solo quizá, él también importaba otra vez. El lazo silencioso que empezaba a formarse entre Mark, Ariana y sus dos hijos no tardó en llamar la atención. En la colonia donde Ariana vivía y trabajaba, los murmullos corrían rápido. Que la mamá soltera había sido vista en el parque con el CEO. Que los niños jugaban como hermanos. Que él la miraba como si realmente le importara. Algunos comentarios eran amables, otros, venenosos. Y era cuestión de tiempo para que el chisme llegara a oídos equivocados. Una tarde, al salir de una junta, Mark cruzaba el estacionamiento rumbo a su auto cuando escuchó una voz desagradablemente familiar. Vaya, vaya. Mark Hale jugando al caballero de armadura brillante. Se giró. Ahí estaba Bruno Talbot, un ex ejecutivo arrogante de una empresa asociada. Un hombre que Mark apenas toleraba. Y alguien bajo quien Ariana había trabajado antes. Bruno tenía esa sonrisa torcida de quienes jamás escuchan un no. Mark respiró hondo. ¿Qué quieres? Bruno soltó una risa burlona. Solo pensé que debería saber lo que la gente anda diciendo. Esa guerita. Ariana Blake. Clarito que te está usando. Mark apretó la mandíbula. Bruno siguió, venenoso. Primero fracasa en el mundo corporativo, y ahora, ¿qué? Se cuelga del CEO dorado esperando un depa, un trabajito, quizás hasta un anillo. Son todas iguales. La sangre le hervía. Mark no escuchó el final. Su puño ya había volado. El golpe resonó seco en todo el estacionamiento. Bruno cayó contra el cofre de un carro, aturdido, llevándose la mano sangrante a la boca. «Estás loco», escupió. Mark se inclinó ligeramente hacia él, respiración dura pero voz helada. Di una palabra más sobre ella, y no me detendré. Bruno se alejó tambaleando. Ninguno de los dos lo sabía. Pero Ariana había visto todo. Había llegado para reunirse con una amiga y se detuvo justo al ver a Mark encararse con Bruno. Su corazón latía desbocado. No sabía qué sentir. Defensa. Culpa. Algo más profundo. Esa noche, esperó a que Liam y ella se durmieran en el pequeño departamento antes de enviarle un mensaje a Mark. Baja. Necesito hablar contigo. Él llegó en minutos, respiración agitada, mirada difícil de leer. Vi lo que pasó, susurró Ariana. Mark desvió la mirada. Él cruzó una línea. Ariana dio un paso hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y sinceridad. No te pedí que pelearas por mí. Lo sé. Ella tragó, la voz volviéndose un hilo quebradizo. Mark, yo no quiero ser una carga para ti. Él levantó la cabeza de golpe. Ariana, dijo con firmeza suave. Pedir ayuda no te hace una carga. Ella negó lentamente. He pasado años tratando de no necesitar a nadie. Y yo he pasado años pensando que nadie volvería a necesitarme, respondió él, en voz muy baja. El silencio que siguió no pesó.
Se sintió como un respiro que ambos habían esperado por demasiado tiempo. Por primera vez, Ariana no sintió que estaba cayendo. Sintió que alguien la sostenía. El cambio, profundo, inevitable, comenzó después de un desayuno familiar en la casa de los Sale. Su mamá, doña Adolena Hale, una mujer elegante, rígida y protectora, había invitado a Mark y a Liam como cada domingo. Pero cuando Mark mencionó a Ariana y a ella, cuando su voz cargó un calor que Evelyn no había escuchado desde que su esposa murió, su mirada se endureció. Te estás involucrando demasiado, dijo, con tono suave pero filo de navaja en los ojos. Mark frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Evelyn dejó su taza de porcelana con un clic preciso. Tú sabes perfectamente lo que significa. Esa muchacha es madre soltera. Está batallando. Y tú, Mark, tú eres vulnerable a eso. Aún con heridas que tardaban en cerrar, Mark se recargó ligeramente hacia atrás, la mandíbula tensándose. Esto no tiene nada que ver con sanar, dijo con firmeza contenida. Tiene que ver con quién es ella. O con quien dice ser, interrumpió Evelyn, con suavidad, pero con filo. No conoces su pasado, Mark. Conoces su versión, pero no conoces a la mujer. Ella no está tratando de usarme, mamá. Ah, ¿no? Preguntó Evelyn, entrelazando las manos con calma inquietante. Porque desde afuera, parece exactamente eso. Un CEO, un viudo joven, y una mujer sin nada que perder. Puede que no sea calculado, Mark, pero sí es conveniente. Mark se puso de pie sin responder. Había enfrentado tiburones corporativos, inversionistas implacables, pero nunca había sentido una punzada tan profunda como la incredulidad en la voz de su propia madre. En un par de días, Ariana sintió que algo se desajustaba. Al principio fue un cambio en el tono de la gente. Susurros en la guardería de ella. Miradas demasiado largas de desconocidos. Una vecina pronunciando el nombre de Mark con una intención que le heló el pecho. Y entonces sucedió. Una tarde, Evelyn apareció en la cafetería donde Ariana trabajaba en su turno nocturno. No traía acompañantes. No traía sonrisa. Solo una elegancia afilada que no encajaba en ese barrio. Ariana se quedó inmóvil, sosteniendo aún la toalla con la que secaba vasos. Señora Ale, murmuró, sorprendida. Pensé que era momento de que habláramos, respondió Evelyn. Ariana guió a la mujer hasta una mesa vacía. La conversación fue breve. Demasiado clara. Sin insultos. Sin gritos. Lo que Evelyn hizo fue mucho peor, hablar con una precisión fría que no dejaba espacio para defenderse. Eres una mujer fuerte, dijo, y admiro eso. Pero mi hijo, ya sufrió demasiado. Perdió a alguien a quien amaba. Y apenas ahora su niño vuelve a sonreír. Evelyn respiró hondo, sin apartar la mirada. No puedo permitir que su mundo vuelva a tambalearse por una relación que, siendo sincera, tiene demasiados vacíos. La garganta de Ariana se cerró. No estoy tratando de lastimarlo, susurró. Evelyn le ofreció una sonrisa triste. Entonces haz lo correcto. Aléjate. Déjalo seguir en paz. Esa noche, Ariana permaneció despierta junto a ella, observando su respiración tranquila. Pensó en cómo Liam se iluminaba cuando veía a ella en el parque. Pensó en la mano de Mark rozando la suya en una mañana helada. Pensó en la manera en que él la miraba, como si fuera alguien digna de ser elegida, no alguien que mereciera lástima. Y entonces hizo lo más doloroso. Se apartó. Dejó de contestar sus mensajes. Cambió la ruta al trabajo. Tomó turnos más largos, y cuando Liam llegaba a la guardería, la maestra lo entretenía antes de que pudiera correr hacia ella. Liam lloró el primer día en que comprendió que ella no estaba. ¿Hice algo malo, papá? Preguntó con ojos enormes. Y Mark no encontró respuesta. Él buscó a Ariana por todas partes. Pero ya no estaba donde solía. La puerta de su depa permanecía cerrada. Su teléfono sonaba vacío.
Y aunque era el CEO de una empresa gigantesca, un hombre acostumbrado a resolver cualquier crisis. Mark Allen no podía arreglar esto. Ni con lógica. Ni con dinero. Ni con poder. Porque a veces el amor no se rompe con ruido. A veces se rompe con silencio. Ocurrió una mañana helada, de esas en que el cielo cuelga plomo y en el aire se huele la primera nevada del año. Evelyn Ale había pasado por una pequeña panadería conocida por sus tartas de manzana invernales. Al salir con la caja tibia entre los brazos, casi chocó con una niña envuelta en un abrigo rosa con peluche en la capucha, arrastrando un conejito de peluche por la banqueta mojada. «Cuidado, mi cielo», dijo Evelyn, tomándola del hombro. La niña levantó la mirada con esos ojos enormes y familiares. «Hola», canturreó. «Yo te conozco. Tú eres la mamá del señor Mark». Evelyn se quedó helada. «Y tú debes ser ella», respondió, inclinándose suavemente. «¿Dónde está tu mamá?» «Adentro», dijo ella, señalando la farmacia. «Está comprando medicina. Mami tiene 2 trabajos para que tengamos una casa calientita. A veces se cansa mucho». Evelyn parpadeó. «¿2 trabajos?» Ella sintió con seriedad infantil. «Trabaja en la mañana y en la noche. Casi no duerme, pero dice que no importa porque yo soy su cosa favorita en el mundo». Esas palabras cayeron como plomo en el pecho de Evelyn. Miró hacia el ventanal de la farmacia. Ariana estaba ahí, apoyándose en el mostrador, exhausta. Su abrigo delgado. Su cabello recogido a prisa. Sus hombros vencidos por un peso silencioso. Entonces ella añadió, con inocencia brutal. «Mami dice que el señor Mark es un buen hombre, pero no quiere molestarlo porque ya ayuda a mucha gente». El corazón de Evelyn dio un vuelco. Miró a ella. Miró a Ariana. Y esta vez, realmente las vio. Ariana no había pedido nada. No había exigido atención. No había buscado ventaja. Se había alejado, no para manipular, sino para proteger. Más tarde ese día, Evelyn subió las escaleras del edificio viejo donde Ariana vivía. El pasillo olía a alfombra húmeda y a detergente barato. Cuando la puerta se abrió, Ariana se quedó sin habla. «¿Señora Ale?», susurró. Evelyn respiró hondo. «Vine a disculparme», dijo con sinceridad inesperada. «Te juzgué mal». Ariana no se movió, la mano aún en la perilla. «Creí que estaba protegiendo a mi hijo», continuó Evelyn.